Según el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, la salida de la base de Manta de Ecuador permitió el ingreso de las mafias internacionales durante el gobierno de Rafael Correa, incluida la más grande, la mafia albanesa. Sí, la misma de la que culpan al gobierno de Guillermo Lasso entró a operar en el país, en el gobierno del correísmo. Tipo de violencia. ¿Cuándo empieza el narcotráfico a crecer brutalmente? Con Rafael Correa, que toma dos decisiones importantísimas. La primera, cuando saca la base de Manta y le dice a los americanos, no quiero tener nada que ver con ustedes. Luego toda la cooperación en materia de narcotráfico, radares, todo lo que evitaba que el narcotráfico se implantara, se empezó a implantar. Y segundo, cuando le abrió las puertas a todas las mafias europeas, que junto con las mafias mexicanas empezaron a instaurar en Ecuador y empezaron a crear las bases de microtráfico y de transporte. Segundo, el otro elemento fundamental es Colombia. Cuando el presidente Santos, en su proceso de paz en el año 2013, cambia la política antinarcóticos de Colombia. ¿Por qué? Porque lo acordó con las FARC, que es un cartel. Uno de los más grandes carteles son las FARC y el ELN. Y elimina la política antinarcóticos. Colombia pasa de 50.000 hectáreas o 40.000, que había sido lo que habíamos logrado durante casi 10 años de Plan Colombia, reducirlo de 200.000 a 30.000, 40.000. Estaba controlado y disminuido, digamos, a su mínima expresión. Se disparó a 200.000 hectáreas en 5 años. Juan Manuel Santos en 5 años logró que los narcotraficantes quintuplicaran su cosecha y por lo tanto se llenaran de plata. Una parte importante de esa cosecha y de todo ese crecimiento se dio en el Putumayo, en Nariño y en el Cauca. Dos de esos departamentos son fronterizos con Ecuador. Mucho de lo que la FARC había hecho, además con Reyes y con el narcotráfico que había estado también desde entonces, se empodera, los mexicanos llegan y Ecuador se convierte en uno de los principales lugares de tránsito del narcotráfico de Colombia, Ecuador hacia Estados Unidos. Usted ve las trazas de barcos que llevan narcotráfico y que pasan por debajo de Galápagos y suben hasta México o hasta Costa Rica o hasta Honduras o hasta Guatemala, donde dejan la carga y ahí la transportan. Pues eso ya es una autopista brutal. Este transporte, este narcotráfico, esta laxitud que la tiene la izquierda, y tenga la absoluta certeza que con la presidenta, si llega a ser presidenta, que va a gobernar es Correa, va a continuar, porque esta izquierda es laxa frente al narcotráfico y es responsable. Mire lo que nos está pasando en Colombia. El narcotráfico está disparado y la violencia está disparada por cuenta de Gustavo Petro, que son lo mismo con el señor Correa. Pues se juntaron todos estos elementos que generaron que Ecuador pasara de ser uno de los países más tranquilos a ser uno de los más violentos de América Latina en cortísimo tiempo. Usted tiene cultivos, tránsito, no tiene cooperación, pues eso, y llegan los narcos mexicanos, serbios, hay un cartel muy grande en Ecuador. La mafia albanesa. La mafia albanesa, esa es la importante. Y pues la mafia mexicana, y tienes el problema que tú tienes ahorita, que es que Guayaquil, porque además el narcotráfico con tránsito también dice, oiga, hagamos negocios. Y empieza el microtráfico y eso genera una violencia brutal, y eso es lo que está pasando en Guayaquil, que además de ser centro de acopio y transporte es un gran centro de microtráfico, y el Pacífico ecuatoriano, que hoy está en manos de los narcotraficantes prácticamente todo.